el mes del lente de contacto en la óptica Stella Hinchuk. Te podés ahorrar hasta un 50%. Toma nota. En AcuView One Day te llevas 3 cajas y te regalan 3 más. Además del 2x1 en cristales multifocales. Encontrás estas promociones imperdibles en cualquiera de las 9 sucursales de Óptica Stella Hinchuk o directamente a través de la web opticastellahinchuk.com. Bueno, acá estamos asistiendo al relato que nos hacen las invitadas, editora y periodista de Open Democracy, a propósito de una investigación sobre la desaparición de 9 mujeres en nuestro país, donde, bueno, lo que surge de esta investigación es tan escalofriante como el hecho de que hayan desaparecido las chicas, ¿no? Y es omisiones y negligencias e irregularidades de las autoridades en sus distintos escalafones o protagonismos. ¿Han hecho alguna denuncia puntual oficial sobre esto? Porque hablar de que hay omisión, de que hay negligencia y demás, ameritaría que fuera denunciado en algún lado. O sea, no? las familias... De No, las ustedes como plataforma de investigación. No, nosotras lo que ofrecemos es el producto periodístico. Sí. Y si hay autoridades y demás que tomen nota del asunto, bueno, supongo que son ¿No se podría actuar de responsabilidad oficio en situaciones como esta? Bueno, de la fiscalía, quizás. Sí. sí, la Fiscalía. De hecho, nosotros estuvimos en contacto varias veces con, no solamente con las fiscales que seguían algunos de estos casos, sino con la Fiscalía General. Y la respuesta es siempre que los casos están abiertos, que cada fiscal tiene independencia técnica para seguir adelante. Lo que pasa que, digamos, en las irregularidades de los procedimientos policiales, ahí quizá lo que cabría hacer es una investigación administrativa. Bueno, de por qué lo vinculo con la pregunta que hacía antes de ir a la pausa, ¿no? Que yo sé que es gruesa, ¿no? Es cortar grueso, pero, bueno, ¿también te la preguntás o no? Sí, sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, un caso que está relacionado con esto, que no mencionamos, pero que también tiene que ver con la explotación sexual, es la denuncia que se hizo en el año 2021 por parte del propio INAU y de la organización Gurises Unidos sobre un grupo de una veintena de chicos y chicas que estaban bajo protección del INAU en 33 y que estaban siendo explotados sexualmente. Ese reporte que hicieron, que era un informe muy completo con testimonios, etcétera, incluía también 3 muertes, o sea, 2 chicos, una chica y un chico murieron de forma violenta, una tercera, eran adolescentes de 14 años, una tercera murió tras complicación posaborto, aparentemente por negligencia. Esos casos, esas investigaciones incluían, el informe, la denuncia incluía a policías como cómplices o incluso miembros de esa red. La investigación no ha avanzado y hemos hablado y nos hemos comunicado y le hemos pedido respuesta tanto a la fiscal que tiene el caso en 33 como a su jefa, y las dos nos dijeron que por reserva que corresponde a este estado de la investigación no pueden contar nada, pero que siguen adelante. Sin embargo, estamos en el 2023 y no ha habido... al final termina siendo una excusa maravillosa. Una sola medida, ¿no? Digamos, que se sepa. Tampoco la jefatura de policía de 33, con la que también nos comunicamos, nos dijo que no había ningún elemento de prueba en ese proceso sobre que efectivamente hubiera policías involucrados. Entonces, al no haber ningún elemento de prueba, tampoco podemos saber si los policías que estaban involucrados se dedicaron o no a obstruir la investigación. No lo sabemos tampoco. Un círculo vicioso terrible. Entonces, o sea, los elementos están ahí y esa es la respuesta que en general obtenemos. Con respecto al procedimiento irregular de enviar a la madre de una víctima a hacer pesquisas en una cárcel, el que era jefe del departamento de personas ausentes en el momento que esos hechos ocurrieron, nos contestó que él no estaba en conocimiento de que eso hubiera sucedido, que era totalmente irregular y que él jamás hubiera accedido ni recomendado que pasara tal cosa. Pero no hubo ninguna investigación interna por ese punto. Él ya no está en ese cargo y además está jubilado, es un policía jubilado. Sí, incluso en este caso que menciona Diana, que es el de Milagros Cuello, que su mamá, bueno, Nancy Baladán, fue la que realizó el trabajo detectivesco que debería haber realizado la policía. Tal es así que en 2019 la madre logra el procesamiento de 3 personas, de 3 hombres, que habían confesado
espontáneamente durante los interrogatorios policiales de 2017, o sea, apenas Milagro había desaparecido, desde 2017 confesaron haberla explotado sexualmente y sin embargo no fueron llevados al juzgado porque ni la policía ni la fiscal actuante en ese momento repararon en el hecho de que, que habían confesado este crimen. Fue Claro, la o sea, madre la que tuvo que encontraron reunir a Milagros. pruebas. No, claro, no podrían encontrar Milagros, pero igual estaban confesando un delito. Exacto, fue Un la delito mamá la que que no tuvo fue que... sopesado como para, pará, mirá. 2 años estuvo la madre cruzándoselos en la calle, encontrando pruebas, entrevistando gente y llevando ella las pruebas a la policía y a la fiscalía y logró luego, después de una denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y el apoyo de colectivos, que procesaran a estos 3 hombres. Pero bueno, esto es otro ejemplo. Qué bárbaro. ¿Me permiten abrir el panel para que pregunten, por favor? Pablo, como abogado, como penalista, bueno, no sé si te pasó alguna vez de estar ante algún posible indicio de trata. Sí, de explotación sexual sí nos consta, pero ¿de trata? Lo que pasa es que dentro de la trata está la explotación sexual. La trata es esclavitud, explotación sexual, trabajo forzado, bueno, en fin. Sí, es un delito difícil de probar. Es un delito difícil de probar. ¿Por qué es tan difícil de probar? Porque tienen que darse varias causales. O sea, primero probar la captación, probar los traslados, probar que se facilitó para que cumpla con la explotación sexual, se le facilitaron los medios a la persona para que se prostituya. Tiene que haber una ganancia. O sea, es un delito. Claro, es un delito que es. Claro, que es. No es. Bueno, no es prostitución, pero es ¿me entendés lo que digo? No, sí, pero para ser claro, es por la persona que está cruzando del otro lado. Entonces es difícil de poder probarlo. El gobierno, todo el país ha dado determinados pasos en este sentido, pero son insuficientes. Está la ley de migración, creo que es por allá por el 2008, en su artículo 78, si mal recuerdo, que pena la trata específicamente. Después por allá por el 2018 se crea la ley de prevención sobre la trata de personas. Pero es una ley que no se cumple. Esa es la realidad. O se cumple en parte, porque en esa ley hay determinados artículos donde expresamente indica qué debe hacer el Estado a los efectos de prevenir la trata de personas. Pero muchos de esos artículos el Estado no los cumple. No sé si será por poco presupuesto, porque no se reglamenta, bueno, no tengo idea. Pero en definitiva no los cumple. Y por otro lado tenemos, la Fiscalía General de la Nación creó la unidad de víctimas de violencia de género, que es, lógicamente, entre ellas está la trata de personas con fin de explotación sexual. Y dio prioridad a este tipo de casos para que se investiguen. ¿Cuándo? Al crear esta unidad. Bueno, como se crean leyes sin presupuesto. Pero, lógicamente, tampoco no es que funcione mal o bien, sino que simplemente volvemos al tema de antes. Fiscalías de delitos sexuales que están saturadas. Yo conozco a la fiscal Guione y me consta que trabaja y trabaja bien, pero lógicamente tiene cientos de expedientes también, como el resto de las fiscalías. Entonces, parecería ser como una tormenta perfecta, ¿no? Por un lado tenemos una norma que si bien trata de que estos delitos no sucedan o por lo menos prevenirlos, no se cumple en su totalidad. Y por otro lado tenemos una fiscalía que en definitiva tiene pocos recursos para poder hincarle el diente a todo este tipo de delitos y denuncias que en definitiva no se esclarecen. Entonces sí, es pero bastante en el caso concreto, a mí lo que me impresiona es que en el caso concreto de estos casos que están relatando nuestras invitadas, ni siquiera pasa por un tema de falta de recursos, que debe estar todo subyacente, pero hay como alevosamente una suerte de decisión implícita de no me voy a ocupar de esto, no me quiero ocupar de esto y después, no voy a seguir lo que tú me recomendás, que son cosas básicas. Y para terminar, era lo que venía, que la policía, por lo general, este tipo de delitos los denuncia como ausentes, personas ausentes. Entonces se hace una búsqueda de paradero, ver a ver qué es lo que sucede, pero cuando en definitiva la familia o algún allegado arrima esa prueba a la policía o a la fiscalía, ya es tarde. Valeria. No, a mí hay algunas cosas que me parece que están vinculadas a la clara estigmatización de, por lo menos yo leía algunos de los casos que ustedes estaban investigando y lo que decían, ¿no? Al momento de la denuncia, bueno, es consumidora, seguramente, seguramente tal cosa, seguramente se fue con el novio, si es una gurisa joven o seguramente... Siempre están esas suposiciones
como para dejar pasar el tiempo, que aparte es el tiempo más importante porque es el tiempo inmediato a que la persona desaparece, entonces parece ese tiempo precioso de buscarla, y esa estigmatización de que si es consumidora es como que no importa, o sea, es como de segunda, digamos, ¿no? O sea, la zona donde vive, extrema pobreza, este barrio que ustedes mencionaban, el 19 de abril. El 19 de abril, que en realidad, bueno, está lleno de bocas, han desaparecido un montón de chiquilinas de distintas edades ahí. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Más allá de la formación, mientras sigamos teniendo, que pareciera claramente tener ciudadanos que son clase A y clase B y si desapareces en un barrio, seguramente seas una prioridad, pero si estás ahí, en ese contexto, sos pobre, vulnerable, y además consumís algún tipo de sustancia, en realidad no es tan importante encontrarte o vamos a ver cómo te buscamos. Entonces, me parece que no está porque solo... ya te la buscaste. Claro, sí. Algo habrá, es tipo lo que hizo, ¿viste? O sea, se merece lo que le pasa por lo que estaba haciendo. Algo así. Entonces, sinceramente creo que tiene que ver con que se necesita un lugar, obviamente un lugar específico, que tienen que ser policías seleccionados los que están ahí. O sea, no todos los policías están capacitados, o sea, no todas las personas estamos capacitados para atender todos. mujeres Sí, víctimas de violencia de género. Por eso pasa muchas veces que las denuncias quedan en un cajón, o no se miden los riesgos y lamentamos situaciones como la de Valentina, ¿no? Lo que hablábamos el otro día. Y ahora te pasa esto también, el mismo Estado a policías que reciben este tipo de denuncias, pero que en realidad no están capacitados para ciertas cosas, me parece. O no les interesa o tienen esto de la estigmatización, ¿no? De que, bueno, no es tan prioritario porque son... Entonces me parece que de verdad, ¿no? Siguen apareciendo temas que demuestran enormes debilidades del Estado. No puede ser que sea la madre la que salga a investigar. En el caso de Milagros, la madre fue hasta otros países a buscar a su hija. O sea, mientras tanto la policía no hacía absolutamente... O sea, la policía, la justicia no hacía nada. No había un movimiento. Se metió en todo... Creo que recorrió todo el país, además de ir a Argentina, Brasil, a todos lados. O sea, y tampoco hay una de ponerse en el lugar de las familias. O sea, a la familia la ningunean, no le dan información, no le contestan, es como que la escuchan y... O sea, sinceramente, creo que esto es otra de las grandes prioridades de cambios que tiene que tener nuestro sistema. Porque es difícil, obviamente, probar todo lo que ustedes, atando cabos, han podido dejar en evidencia. Pero creo que la demostración de la incapacidad que tiene, en este caso, la policía, de darle respuestas en ciertos temas a la población, en este caso a las familias, demuestra que tienen que haber equipos de la policía especializados. Bien. Tiene que haber gente que se encargue específicamente de cada tema. ¿Alguien más a dejar? Mira, lo que escuchamos tantas veces y hemos debatido tantas veces en este programa, y se habla de inseguridad y se habla de delitos, y la trata sigue sin estar arriba del menú de los delitos diarios que se cometen en este país. Pablo hablaba de la esclavitud moderna. Yo creo que no va a haber nada peor que estos delitos. Y yo pienso, ¿no? Ahora Valeria hablaba un poco de los estigmas. Se hablaban de casos que posiblemente puedan tener corrupción de por medio, y yo no lo dudo, creo que puede haber de eso. Pero para mí es algo que va tanto más atrás, porque ese policía, esa policía, ese fiscal, o sea, los actores que forman parte, son parte de una sociedad. Y ustedes mencionaban que había un centenar de mujeres víctimas de trata en Uruguay, extranjeras. ¿Y quién consume? Porque esas gurisas nos las desaparecen. Esas gurisas son víctimas de trata, son víctimas de abuso sexual. Pero nadie piensa que... ¿Quiénes son los clientes que van y pagan por esa gurisa? Porque puede estar caminando acá afuera, puede estar acá en la vuelta. Entonces, miremos a la policía, miremos a la policía. Veamos los protocolos, veamos si fue correcta la investigación administrativa. Veamos todo. Pero también veamos quién genera que estas cosas pasen también. Bueno, y ahí tenés dos que confesaron y no pasó nada. Porque quiero decir, o sea, yo soy de las convencidas de que sin cliente no hay trata. Totalmente convencida. Entonces, me indigna cuando se exige, cuando dicen, no, bueno, creamos tal cosa, creamos tal otra. Bueno, pero ¿quién va y consume? Hay un montón de varones que van y consumen. A ver, entonces, capaz que
también un poquito poner el ojo en eso, y ahí nos damos cuenta que es un problema social que está instalado en la sociedad, que hay cargas conceptuales sobre la mujer que siguen estando, por más de que muchos le quieran negar, y que también abonan que estas cosas sigan pasando. Es que ahí también lo que a mi entender sucede es que muchas veces la sociedad en sí ve a estas mujeres que son víctimas de trata o que son explotadas y potenciales víctimas de trata como las malas víctimas. Entonces, el sistema en sí, las malas víctimas por estos prejuicios que conversábamos y que nosotras pudimos corroborar en la investigación de que existen al momento de investigar. Entonces, el sistema entiendo que está dirigido, por ejemplo, a identificarlas a ellas, pero no a los perpetradores de estos crímenes. En 2022, el Servicio de Atención a Víctimas atendió a 200 y algo de mujeres. 69 de ellas ingresaron en ese año, o sea, el servicio captó, identificó 69 mujeres, mayoritariamente mujeres que estaban siendo víctimas de trata, y sin embargo, paralelamente, la Fiscalía logró solamente 2 condenas por este delito que identificaban a 9 víctimas. Entonces ahí seguimos viendo, entiendo que esta diferencia que hay entre lo que se judicializa y lo que se identifica el sistema, pero a su vez... Ahí aparece sin duda la dificultad probatoria, ¿no? Pero sí. además... No, justamente eso, que recae siempre, o sea, que los perpetradores siguen impunes. Y algo que menciona Néstor Rodríguez, que es un psicólogo que trabaja en la unidad de víctimas de Fiscalía, el año pasado él publicó un libro respecto a la trata sexual en el Río de la Plata, hace un estudio comparado entre Uruguay y Argentina, y él menciona 2 cosas. Una, que entiende que la dificultad que hay muchas veces para investigar estos temas refieren a que el sistema pone mucho énfasis en el testimonio de la víctima en sí. Entonces, si no hay víctima y si no está el testimonio de la víctima, la justicia no puede investigar. Claro. Entonces ahí se entra como en una calecita que es muy difícil salir, porque generalmente estas víctimas son víctimas, por ejemplo, que llegan al sistema de atención referidas por otras víctimas y que están aterradas y que tienen, a su vez, que no creen que el sistema les pueda ofrecer garantías para poder, por ejemplo, declarar y que su testimonio sea reservado y que ella pueda preservar su integridad física, por ejemplo. Uruguay es muy chico, entonces, bueno, ellas tienen mucho miedo también en declarar. Ahí vemos otra de las dificultades, ¿no? Esto lo traía nomás como para... Y la prueba de la falta de consentimiento, que también siempre se exige que la mujer, poco más que esté destrozada, que esté toda golpeada, toda lastimada, y esa es la prueba de que no hubo consentimiento. Capaz que el consentimiento es sobrevivir. Capaz que el consentimiento es que la cuestión pase. Pero no, muchas veces se exige que la muestra de la violencia rápido, quiere decir, sea ¿no? física. Sí. Alfredo. Sí, yo me gustaría saber, sobre todo, qué casuística hay, porque no se habla mucho de mujeres desaparecidas. Son casos puntuales. Es decir, ¿qué casuística encontraron ustedes en Uruguay? Incluso el perfil social, es decir, son mujeres de determinado tipo de clase social, ¿son menores o son mayores de edad? ¿Hay niños también, varones? Es decir, me parece que esa es una cuestión que a veces uno escucha un caso, 2 casos, y te parece que fueran excepciones. Es decir, ¿es realmente así? Y lo otro, yo no creo que existan redes organizadas si no hay corrupción policial. Es muy difícil demostrar la corrupción policial, pero ¿cómo o qué mecanismo habría que aplicar en la policía para que ese tipo de situaciones pueda ser realmente investigada en serio y no haciendo las cosas que ustedes han contado? Contesto la parte de los números, como Bueno. para poder entender la magnitud que tiene esta problemática acá en el país. Lo cierto es que nosotras lo que encontramos es que hay un caos de números y justamente eso abona a lo difícil. Diluir. Exacto. Sin embargo, las organizaciones sociales que trabajan en territorio, así como colectivos de las familias, mencionan decenas de casos. El 30 de julio, en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas, el Encuentros de Feminismos Diversas, que es un colectivo, mencionó que había 60 más o menos, 60 mujeres
que están desaparecidas y que podrían ser víctimas de trata. A su vez, nosotras trabajamos con los números que nos brindan Dónde están nuestras gurisas, que se fundó a finales de 2017 y a agosto de 2022 contaban 280 casos de desapariciones de mujeres. De estos 280, 243 fueron mujeres que desaparecieron por periodos cortos o de manera intermitente, lo que mencionaba Diana hoy al comienzo. Y a su vez, 17 permanentes desaparecidas, entre ellas las 7 chicas que nosotras trabajamos su desaparición en Montevideo Este, y otras 20 aparecieron muertas. El Ministerio maneja, sí, sus propias cifras y ahí empezamos. ¿Cómo se designa que es una persona ausente? Ya es una categorización complicada, pero ellos mencionan que hay alrededor de 6.000 y pico de personas con esa categoría entre 2020 y 2023. Sin embargo, 6.000 y algo de un total de 14.207, si mal no recuerdo, que claro, ahí entran, por ejemplo, personas que se les está averiguando el paradero o que, no sé, un anciano que puede haberse perdido, sí, o diferentes categorizaciones. Personas ausentes, 6.000 y pocas. A su vez, en 2022, el 60 y poco % de esas personas ausentes, de las denuncias por esas personas ausentes, referían a menores de 18 años. Eso contesta en parte tu pregunta. Eso contesta en parte. Menores de 18. Menores de 18 años. Y a su vez, 62% de los casos. Qué locura. Y a su vez, 57 de ese 62% eran mujeres. Si ahí nos vamos a cifras del CONAPES, tenemos que 30% de los que son víctimas de explotación sexual son menores institucionalizados. Y menciono esto porque de este 60 y algo % que trabaja el Ministerio del Interior, de la cantidad de menores ausentes que hay en total, también el 60% son menores institucionalizados, es decir, que están en algún tipo de resguardo del Estado. Y sin embargo son los que más, en los que más están representados en el registro del Ministerio. Bueno, porque ahí no hay tal vez familias que puedan salir a pelear por ellos, ¿no? Sí, pero eso debe influir, ¿no? Claro. Sí, bueno, pero digo, ante los hechos de que no los protegió, atrás no hay una familia desesperada golpeando puertas. Sí, la gran mayoría se estima que en el 2021 se dieron como víctima de trata unas 420 personas en el 2021, de las cuales 350 aproximadamente son menores. Y en el 2022 creció el número 450, una cosa así, y 300 y tantos son menores. De explotación sexual, sí, no según CONAPES. Sí. Diana, para cerrar, como la editora de Open Democracy, ¿cuáles son las expectativas a partir de estas notas que están dando y tratando de que esto adquiera dimensión, ¿no? Y atención, por lo menos? Sí, bueno, creo que atención de los medios en Uruguay ha tenido bastante. Sabemos que hay algunas personas que tienen que ver con el sistema de justicia que se han interesado por esto. Sabemos que hay algún interés internacional también, pero no sé si es prematuro mencionar alguna de estas cosas, pero como decíamos al principio, uno de estos casos llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, está en la Comisión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo aceptó como caso en el 2021, por lo cual cabe esperar que en los próximos meses o años, porque la comisión es muy lenta, o sea, la familia presentó la denuncia en el 2013, Silvia desapareció en 1994, la mamá murió en el 2015 sin saber nada sobre su hija y recién en el 2021 la Comisión Interamericana tomó cartas en esto y todavía puede pasar un buen tiempo porque normalmente, como la comisión no es la corte, lo que hace es llamar al Estado, pedir que es como tener una lupa un poco más intensa puesta sobre el Estado, ¿no? Por eso digo que, bueno, hay algunos otros casos más recientes como el de Milagros,
y todo lo que su madre ha vivido, Bien. que bueno, que a raíz de esta investigación retomó estado público, lo mismo que las 7 jóvenes que desaparecieron en Montevideo Este, y bueno, y esperamos que las autoridades hagan algo. O sea, Bien. nosotras somos periodistas. No, claro, no son investigadoras, aunque hacen periodismo de investigación, pero digamos, después el ejercicio de la fuerza y otros temas no corresponden, obviamente, ¿no?, al periodismo. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen, gracias por a estar ustedes. aquí. Gracias a ustedes. La última concreta, ¿hay nombres de organizaciones? ¿Se conocen organizaciones que se dediquen a la trata? ¿O al menos sospecha? Bueno, Las redes de narcotráfico y otro tipo de redes que trabajan a través de las fronteras están muy vinculadas a esto. La explotación sexual es, digamos, algo que está siempre presente en este tipo de actividades delictivas. Bien. Y nosotros estamos rodeados de países donde la trata es un problema grande. Argentina es uno de ellos. Por supuesto también Brasil, también Paraguay. No hay ningún motivo por el cual Uruguay tenga que ser una excepción y no lo es. Y además Uruguay ha sido varias veces observado internacionalmente porque si bien tiene buenas leyes, no cumple con esas leyes y tiene muy bajo nivel de judicialización de los casos. Bien. Diana Cariboni, Angelina de los Santos, muchísimas gracias a las dos. gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya venimos.